A ver, en la zona donde vos vivís, en la zona donde también te robaron, donde quisieron matarte, donde quisieron abusar de tu hija, como siempre lo contás, y además yo lo he cubierto, ese caso hace algunos años, casi que parece que no hubiera cambiado nada, ¿no? Mirá, la otra zona donde yo vivía era la zona más de laburo. Esta es una zona más residencial. Pasa lo mismo, ¿no? Sí. Porque la gente, te quiero decir, la gente de laburo lo sufre igual que Gravier. Acá Gravier vive a 5 cuadras. Sí. Mataron a una señora acá a la vuelta, torturaron a un Sí, hombre señor. de 83 años acá. Recién se acaba de ir de acá Claudio Pereira, ¿te acordás? El Sí. comisario del GIOP, Sí, señor, de la Policía Federal. que lo mandé a hablar con la municipalidad, claro, para ver qué hay que hacer. Y estuvo recién el secretario de Seguridad de San Isidro, porque le digo, muchacho, está todo bien, pero el timbre me lo tocan a mí, ¿no? En la municipalidad. Vienen todos los vecinos a decir, papi, ¿qué hacemos? Por eso, es terrible, es zona liberada, pero no es liberada por la intendencia, a ver si me entendés. La banda del millón no eran 30, son más de 200 y pico, que se llaman por teléfono, viven en Bursaco, Verazategui, Virreyes. Loco, esta noche hacemos un hecho donde nos encontramos y se juntan. Es un cartel, no es una banda. Por eso te digo que sería minimizar mucho decir que ya los agarraron. Sí. Agarraron a algunos que de adentro de la cárcel siguen dando órdenes. Bueno, de hecho, Babi, Y hace perdón. 4 días, Javi. De hecho, el otro día, en el hecho del 30 de octubre, ahora lo va a contar en un rato Pablo Ponzolo, lo va a recordar, a esta señora que le entraron, la torturaron y se murió como consecuencia del robo, el fiscal Ferrari, cuando investigó con la policía allí de San Isidro, encontraron en el teléfono de uno de los delincuentes que robó comunicaciones con integrantes de la banda del millón que habían desarticulado, o una parte de la banda, que estaban detenidos y les daban órdenes, indicaciones desde la cárcel con un teléfono celular. Sí, hace 4 días yo estaba descansando arriba, miro por el balcón, había 2 tipos sacándole fotos a mi casa, a mi auto. Y yo, ¿viste? Tipos grandes, 40 años. ¿Y qué hacen ahí, che? No se puede sacar fotos. El problema es cuál es, no había un patrullero para agarrarlos. Claro. El tema es que hay que sospechar de todo el mundo y la policía no sospecha. Porque ves un montón de tipos que andan con carita. No voy a estigmatizar porque hay mucho albañil, muchas señoras que laburan en casa de familia que también son víctimas porque les roban. Sí. Pero para todos, ¿dónde laburás? Ahí. A ver, él labura acá, sí, listo, no lo molesto más. Exacto. Pero el que no es de acá, hay que ver, acá por ejemplo, en Pepino, un lugar que era mi casa, yo dejé de ir hace 8 años, se juntan 500 personas viernes, sábado y domingo, y en un momento venían a ver a los de Gran Hermano y paraban ahí y se quedaron. Pero vienen de todas partes y te sacan fotos al auto, te juro, es horrible. Sí, sí. Vos Claro. pasás con el auto y le sacan fotos a la patente, al auto, a vos. Babi, Entonces creo te interrumpo un que segundo. urgentemente hay que tomar medidas. Sí, Soy Andy, te saludo. sí. Esto sucede, que le sacaban fotos Hola, a tu Andy. casa o que entraron a la casa de Valeria Massa, cuando Valeria Massa está hace años en el barrio. Todo el mundo sabe que esa casa gigante de la Barranca, cualquiera que es de zona norte sabe que ahí vive Valeria Massa. ¿Vos creés que estos hechos delictivos, tanto o sacarle fotos a tu casa, tiene que ver con que son famosos y los ladrones tienen ese fetiche de ir contra los famosos? ¿O es como si fuesen un vecino más? Hoy lo escuchaba a Pablito Fernández, que hizo una investigación. Tenían 170 domicilios marcados para robar, Sí. que eran nuestros. Y realmente creo que esta gente no sabe quién es Valeria Massa, porque no sabemos de dónde aparecen, ¿entendés? A mi mujer le abrieron porque andan con inhibidores de autos, con todo. Le robaron de arriba del auto plata y era un peruano que vivía en el microcentro, que hacía acá en San Isidro, ¿entendés? Claro. Creo que hay que empezar a medir con vara rasa todo, porque se convirtió primero en un polo turístico y ahora es un centro de operaciones para robar, porque saben que acá mucha gente grande, mucha gente que guardó el reloj en su casa, la plata en su caja fuerte. Y otra cosa que me olvidé de decir es que hay que hacer un control muy estricto sobre las garitas, porque nadie sabe quién está en la esquina, Sí, vos siempre lo nadie contás sabe eso. con quién habla el de la esquina. Sí. ¿Te acordás, Javier, Sí. cuando Tiene el mucha garitero información. de la otra casa Sí, tal cual. habló con mi custodio? Exacto. Claro, viste, el tipo dijo cada estupidez, pero me mataban si era por él. Sí. Porque decía que yo de noche bajaba con plata de los teatros, que
Bueno, Sí. entonces hay que tener cuidado porque son gente sin fundamento en muchos casos. Dani, No, y aparte hablan cansadas hablan de y más, te no tienen entregan. preparación y a veces... Claro. A veces, viste, hasta tienen actitudes sospechosas, que puede ser, como decías vos, exactamente, son tipos que a veces hablan de más, o bien, no es que hablan de más, sino que cuentan a otros y esos otros aprovechan para poder entrar en las casas. Sí, pero a veces tampoco los necesitan demasiado, porque Y yo perdón, Mavi, la inteligencia que hacen la hacen desde las cárceles viendo Google Maps, y además son chicos muy chicos, por eso también esto que vos remarcabas, que tal vez ni saben quién es Valeria Massa, porque tienen la edad de la banda del millón, son jóvenes y hay integrantes que tienen hasta 12 años de edad. Claro. Pero vos calculás que estos pibes pueden ser, yo no le quiero echar la culpa, me van a odiar todos los gariteros, pero por ahí son hijos de los mismos gariteros, amigos de los hijos, porque el tipo va el fin de semana a la casa, come un asado, el cuñado por ahí es chorro, Y y comenta. dice, ¿sabes que el que yo cuido se compró una Ferrari? Sí. Y ya está, pero Ya es está más la fácil carnada. que 2x2. Sí, o al Entonces revés. hay que ver eso. hay que Vendió ver un eso, hay auto, que tener por mucho ejemplo, cuidado. vendió un auto, entonces ahí hay plata. Y hacen eso. Ahora, a mí mirá, Claro. vuelvo atrás con algo que contaste y que la verdad no lo había pensado, pero tenés razón. No es una banda, es un cártel. Claro. Si lo tomamos como cartel, le vamos a dar... Porque con banda queda como la bandita de los chorros, no. Sí. Un cartel de delincuentes que te matan. Sí. Es bravo, Sí, es bravo. Que se organizan, Y que que esto saben que también- no pasa nada. Y ¿No, te hay voy a una- con- ¿No tenés una sensación de que no te pasa cuento nada? algo. Claro. Es que no... Claro, mira, te cuento algo, Javi. Acá le robaron a 6 cuadras a un empresario de teatro muy famoso. Sí. Había convendido un campo, tenía $85.000 en la casa. En las cámaras de la casa de adentro estaba la empleada de la casa que le decía, me estoy yendo, así que entren. Claro. ¿Lo vendió? Sí. 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 Tal cual. Sí, te quería comentar Yo algo, creo que Gaby, sobre, hay que- sobre la banda también que vos decís que, Sí. que es muy atinado también. Siempre nosotros pensamos en esta banda del millón y también puede ser que les bajamos el valor porque son chicos. También hablábamos siempre de que se van convocando como si fuera un partido de fútbol. Pero ellos tienen división de roles, hay una organización. Sin embargo, la figura que les endilgan es robo reiterado, o sea, no asociación ilícita. Y ahí habría que verlo, porque hacen inteligencia, bueno, eligen las víctimas siempre vulnerables, tienen esta división de roles. Entonces, habría que ver si hay otro marco jurídico para Ese por lo menos poblado... frenarlos. Yo lo caratula... Yo no entiendo nada de justicia. Lo único que aprendí de justicia es cuando a mí me asaltaron. Pero yo lo caratularía en poblado y en banda. Sí. Porque ellos roban en poblado y en banda. Además, no solo roban, a Jorge de Marco, un amigo mío, lo mataron. Sí. Entonces, acá a la vuelta, al papá de otra amiga mía lo torturaron toda la noche. ¿Te acordás, Javi? Este anciano Sí, que le señor. clavaron un cuchillo en la Pero pierna, se le le rompieron los sentaron, dedos de los pies. se le O sea sentaron en que el pecho, le fracturaron una costilla, casi que lo mataron. No, y les cuento algo más. O sea, además tienen alguna Entonces, caracterización. ¿de qué banda? Pero además tienen una... Babi, escucha esto, porque no ¿De sé qué si banda lo estamos sabías. hablando? ¿De qué bandita? Usan dos números para identificarse, el 32 y el 79. ¿Qué? No sé si ustedes hablamos siempre de lo que son, bueno, los maras. Estas también simbología que están empezando a utilizar son los números que ellos por ahí dejan en las casas que Claro. atacan o en paredones Claro. para identificarse. Como dejar un sello. Babi, mirá, O sea, que... lo teníamos Sí. previsto, sabíamos, como sabíamos que podíamos hablar con vos. Yo les voy a contar algo. Desde que ocurrió el hecho, el crimen de Jorge de Marco, que lo hemos cubierto nosotros aquí en A24, yo tengo un contacto fluido con la esposa de Jorge, ¿no? Desde aquel momento, Susana. Susana, por temor y porque todo lo que quería en el mundo, además del resto de su familia, era este hombre que estamos viendo ahí, y que vivían muy felices en San Isidro, decidió irse de San Isidro. De hecho, decidió irse de la provincia de Buenos Aires. Mira lo que te digo. Y cada tanto hablamos. Es casi como una catarsis mutua. A mí me pegó mucho el caso de ella, el otro caso que vos mencionabas, por las formas y además por la hazaña que tuvieron ellos. ¿Querés saludarla a Susana, que la tenemos en comunicación, a la esposa de Jorge de Marco? Pero con mucho gusto. Hola con mucho Susana, gusto. ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal, Babi? ¿Cómo estás? Hola Susana, ¿cómo estás, mi amor? ¿Cómo estás?
Quiero decir Y- antes de empezar que a Jorge lo conozco de la librería El Marciano del Padre, éramos amigos de toda la vida y además, aunque no nos frecuentábamos últimamente por el laburo, y que era una excelente persona, un tipo que no molestaba a nadie, más bueno que Lassi. Susana. Sí, Jorge era el hijo de Celina y de Antonio, que durante 60 años tuvieron la librería Marciano ahí sobre Más la grande calle de San principal Isidro, de San claro. Isidro. Yo también, Babi, conocía a ese ser humano extraordinario que no hacía mal a nadie, que al contrario ayudaba a muchísima gente, que no pasaba desapercibido en San Isidro porque todo el mundo lo conocía por la actividad de sus padres o por lo que él hacía con la ONG en defensa de los derechos de los animales. Y yo tuve el privilegio que me dio la vida de compartir 14 años con él y vivir 5 años en la casa de Obispo Terrero. Mirá qué Yo, como circunstancias, decía- mirá qué circunstancias, que Jorge, cada vez que había un asalto o le pasaba algo a un vecino, era el primero que llegaba. El primero. Así fue como llegó a mi casa, porque yo cuando me acerqué a vivir a San Isidro, vivía en la calle 9 de Julio, a una cuadra, media cuadra de la Plaza de Martínez, y recuerdo una noche llegando de trabajar del microcentro, yo llevo 26 años de abogada penalista y tenía mi estudio en Capital, ingreso a mi casa, traspaso la reja, y salta un menor la reja, yo alcanzo a abrir la puerta y sale uno de mis perros y me defiende. Yo ingreso e inmediatamente lo llamo a Jorge. A los 5 segundos estaba ahí con el comisario de la zona y lo agarraron a la vuelta. Era un pibe que vivía 2 cuadras, de 13 años. Así Date cuenta que no nos salvamos eso- ninguno, ¿no? En San Isidro de los robos. No, Tal cual. por eso te digo, ese era Jorge, el que arriesgaba su vida, el que practicaba tiro no solamente porque era su pasión, sino para defender su casa y defender a los suyos, porque nos acompañaba a todos los allanamientos, a lugares muy complicados. Le robaron muchas armas a Jorge, ¿no? No tantas, porque hay No, algo me había llegado. hay algo que a mí me queda, Babi, de esta, y yo lo hablaba con Javier, ¿no? A nosotros nos hicieron, por lo que ellos mismos declararon en la causa, inteligencia más de una semana. Uno de ellos estuvo como jardinero en la casa de al lado, mirando Medianera de por medio. Como a Valeria Massa. Y viendo, claro, y viendo cómo entrábamos, cuántos entrábamos, Claro. qué horarios teníamos. Creo, si no me equivoco, creo que el chofer del auto era el hijo de un mecánico que vivía en un barrio que se llama Las Casitas. Era Poli, se llamaba el mecánico. Creo que el hijo de Poli era el chofer de la banda. Puede ser, sí. Ahora, Susana, Sí. relátenos cómo fue el día que lo matan a Jorge, porque en todos los robos eran y son crueles, ¿no? Es decir, torturan a la víctima, aun cuando ya le sacaron lo poco o mucho que tenían, ¿no? ¿Qué le hicieron a Jorge? Yo lo que te quiero contar, Javier, es los días previos, porque esto me parece importante para los vecinos de San Isidro, es que nosotros teníamos asiduamente presencia de mujeres con varios niñitos que nos tocaban el timbre a la siesta pidiendo comida, pidiendo ropa. Después me acuerdo claramente de un chico que nos tocó el timbre, que iba en bicicleta, que justamente después es uno de los de 12 años que agarraron.
Es decir, que ese es el modus operandi, tocarte el timbre, ver si estás, Sí, si sí. no estás. Hacer la inteligencia, tal cual. Exactamente. Ese día yo justamente si me no dejás, estaba, ¿no? Sí. perdón, estoy con los minutos. Si vos te das cuenta con la inocencia que trabajan desde la política y desde la policía, te das cuenta porque estamos con el traste al aire. Porque las medidas que ellos implementan es, y bueno, pongamos un timbre. O sea, los chorros vienen con Glock y nosotros tenemos el control antipánico. Me parece que es, qué sé yo, cómo decirte. No digo zona liberada porque no creo que sí. ninguno de la policía esté liberando la zona, no quiero creerlo. No. Pero creo que no les importa. Porque además el policía te dice, ¿sabes qué pasa? Lo agarro, tengo que llevarlo, empapelarlo, ir a la fiscalía, y si lo mato me rajan. Entonces, amén que la policía de la provincia últimamente ha bajado mucho el nivel intelectual, la preparación, ¿no? Sí. Yo lo hablo con ellos, pobrecito, che, mirá, robaron acá en la otra... ¿En serio? Y viene el comisario y dice, esto me tiene muy angustiado. Loco, ¿qué angustiado? La vez pasada me dice, no voy a estar unos días porque me voy de vacaciones. Babi, no es solamente el tema de la policía, el tema después de los forenses, el tema de la justicia, es un sistema el que falla. Yo no te lo puedo decir desde adentro, Claro. porque yo desde el primer día, como lo habíamos hablado muchas veces con Jorge, que él me decía, negra, te pasa algo y yo los voy a buscar y sé dónde, yo hice lo mismo, Babi. Los busqué con la DDI de San Isidro y los encontramos y los metimos presos, excepto el que le pegaron un tiro en la cabeza, que se lo encontramos muerto. Y al otro menor que tiene 10 años Pero ese lo mató de un condena. compañero. Sí, se lo mató Exactamente. en Bulón. Exactamente. Está el video. Susana, sé, mirá. sí, sé cómo es la justicia Sí, en ese sentido, sé las falencias que hay de los médicos forenses que no tienen ni siquiera para sacar una radiografía. Sí. A Jorge no le dijeron que no tenía traumatismo al cráneo y cuando yo le pregunté al forense me dijo no tenía para sacar una radiografía. Así es. Discúlpame, así hacen Susana, las estamos autopsias. hablando en un país, estamos hablando en un país que a un fiscal federal lo matan y hay una fiscal sinvergüenza que entra y a la media hora dice se suicidó sin autopsia y sin investigar. Bueno, eso yo lo padecí con Jorge, lo padecí en la causa de Jorge, por eso dije, no sé si es lo último que voy a hacer como abogada penalista, pero yo los quiero adentro, están con prisión preventiva esperando un juicio oral que no llega. Los querés adentro, pero hay que ver por cuánto, porque Lucas Vázquez, el que intentó abusar de mi hija, a los 6 años estaba libre. Y no era por el fiscal Zárate, que es lo mejor que tiene el Poder Judicial de San Isidro. Es porque una jueza Chosmies, que quería ser camarista, por intermedio de la política, por palanca, lo soltó. Y lo volvió a agarrar la policía de Vicente López robando. Tal O cual. sea, ahí está el problema. En un hecho de que Ahí entraron está. a tu casa, dispararon, te quisieron matar y demás. Porque después las víctimas son ellos. Es decir, Te Dejaron a mi hijo en digo, agonía, lo que- claro. hay los alguien... que nos hay- tenemos Por eso. que ir de la provincia, los que tenemos que vivir nuevamente un cáncer como lo estoy viviendo yo ahora Sí. y peleando por mi vida, somos las víctimas, eso no cabe duda. Bueno, Seguro. Pero te digo lo que Ahí voy no te a olvides hacer que con lo que me es pasó a llegar mí, hasta eso. También. ¿Sí? Por eso, Lo recuerdo que y me por pasó eso a mí te a lo- los 3 por años eso te murió lo mi digo. mujer. No te Tal olvides. cual. Susana, esperame un segundito, Susana. Claro. Pues Sí, cómo no. tengo que despedirlo a Babi porque Babi tiene que ir a la radio en un ratito. Babi, para cerrar con vos también, Susana nos espera un poquito.